Pereñengue, ¿qué tú haces? Aquí me he puesto en vigilia esperando el 2012 y pidiendo a Dios con voces mientras que el arroz se cose, que no pasen todas las cosas que vimos en el 2011. Casi me vuelvo de bronce por noticias que impactaron como el avión que robaron y de nadie sospecharon. A Bin Laden lo mataron luego de una persecución, un tsunami en Japón no tuvo comparación y la muerte de Gaddafi en manos de su nación. Y susto grande nos dieron la cosa de mi país como el cólera en Haití que apareció en este año y eso ha causado más muerte que el SIDA de todos los años. Más que lo mismo indignado que ahora están causando el trago. Dicen ellos que este mundo de una forma hay que arreglarlo. También en el 2011 el gobierno hizo su ejemplo, ni por Dios ni por el diablo quiso del 4%, un túnel muy importante que 1 millón de analfabetos. Pero en eso no me meto porque puede ser más grave, me puede dar un cáncer como le pasó a Hugo Chávez, o a lo mejor como viene cuando hicieron el desalojo, que un tiro de perdigones por poquito pierde un ojo. Pero el colmo de los colmos y del cual yo fui testigo fue que apareció un bandido anunciando el fin del mundo, donde tenían hasta anuncios en valla publicitaria, anunciando la extinción de toda la raza humana. Y por eso hoy, mañana y los días más venideros, pido a Dios que el 2012 sea un año que disfrutemos de cosas llenas de bueno y en la sombra de la luz. Te lo pide Pereñengue, en el nombre de Jesús. Un saludo para mi hermano Junior Polanco, le deseo un feliz 2012 a gente que admiro mucho como Judith Leclerc, José Manuel La Diva, Aquilo Correa, gente que me han apoyado. Estamos en Que Colmado, y ustedes saben, de lunes a viernes Fernando, saludos para ti, manito, Canario, RD, ustedes saben que se le lleva en el corazón. Pero se entendió